Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a leer este libro Padre, me pongo en tus manos, que es un libro de Carlo Carretto. Me impresionó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Ahora lo leo al libro, antes de compartirlo, para que no pase lo que pasó con el otro libro, que en el medio ya no me gustaba mucho, ¿no? Ya había cositas que me resultaban raras. Estuve leyendo este libro y me parece que es una demostración de la poesía. Esto es poesía. La poesía tiene como fin elevar el espíritu, ¿no? La poesía nos lleva hacia un lugar que no es el habitual. Nos lleva hacia un estado que no es el ordinario. Y este libro es poético en el sentido, tiene una narrativa poética, sí, tiene una narrativa poética, pero es una representación de la poesía por lo que genera, por lo que esta lectura genera. Ojalá que este video no se pierda como algunos anteriores. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que cuide esta transmisión para que este video pueda ser guardado, reproducido. Porque últimamente nos están bajando los videos, ¿no? Vamos a leer este libro, como les decía, hermosísimo por su poesía, por lo que genera en el alma. Hay una sabiduría aquí que se reconoce como superior. Yo diría que se trata de un hombre muy sabio. Él estuvo viviendo en el desierto y bueno, tiene una manera muy hermosa de transmitir toda esa sabiduría. Les voy a compartir la primera parte, en realidad algo del prólogo. La parte final del prólogo les voy a compartir y avanzamos con el contenido. Como les decía, este libro se llama Padre, me pongo en tus manos y es de Carlo Carretto. La última parte del prólogo dice así: sí, tengo mucha esperanza, y es la esperanza auténtica, que no se basa en el optimismo humano, sino que nace de las contradicciones y de mi debilidad, de las contradicciones y de las debilidades de la Iglesia y de la visión de la Babel del mundo de siempre. Tengo la esperanza que no se basa en mis fuerzas o en las fuerzas organizadas de la Iglesia, sino únicamente en el Dios vivo, en su amor hacia el hombre, en su acción en la historia, en su voluntad salvífica. Tengo esperanza en el Dios que ha resucitado a Cristo de entre los muertos y que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Cuando estuve en el desierto, aprendí del padre de Foucault una oración extraordinaria que resume toda mi fe, y tan drástica que no la sé recitar sino bajo la acción del Espíritu. A menudo me paraba a la mitad, incapaz de proseguir. Me hacían temblar ciertas exigencias definitivas, como si me arrancaran parte de mi compromiso, un espacio a mi libertad. Han transcurrido algunos años desde la primera vuelta de mi desierto. He hecho nuevas experiencias de presencia entre los hombres. Si tuviera que resumir lo que ahora siento, diría en pocas palabras: he descubierto que soy mucho más pobre de lo que entonces creía. Pero la pobreza
cuanto más se la descubre, más te impele a rezar. Y cuando empiezo a recitar la oración de entonces, esa oración de que hablaba y que nosotros, los hermanitos, llamamos oración de abandono, tengo la impresión de que sé recitarla con más verdad. Intentad también vosotros recitarla, y si lográis llegar hasta el fin con amor y paz en el espíritu, escribidme un par de líneas. Tendré una prueba más de que Dios Padre tiene hijos en todas partes y de que el Espíritu Santo llena con su amor el universo entero. He aquí la oración. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Carlo Carretto, Spelo, Pascua de 1975. La primera parte de este libro comienza así: Dios es mi Padre. Estas simples palabras son la proclamación de la profecía más importante que se refiere al hombre y la respuesta a todos los interrogantes planteados por el misterio de la vida. Padre. Una cosa es hacer una estrella y otra hacer un hijo. Una cosa es hacer una flor y otra hacer un hijo. Una cosa es hacer una libélula y otra hacer un hijo. Dios me ha hecho primero como un fragmento de estrella y me ha dado la vida. Luego me ha diseñado como una flor y me ha dado la forma. Por fin me ha infundido la conciencia y me ha hecho amor. Yo creo en la evolución, en la creatividad de Dios, y me gusta pensar que Dios tomó materiales de las rocas para hacer mi cuerpo y dibujos de las flores para reunir mis células nerviosas. Pero cuando pensó en mi conciencia, buscó el modelo dentro de sí, en su vida trinitaria, y me hizo a su imagen y semejanza, comunicación, libertad, vida eterna. Todo esto significa ser un hijo, porque el hijo es vida, de la misma vida del Padre. Es libertad, de la misma libertad del Padre. Es comunicación para comunicar con el Padre. Hay muchos diseños en el cosmos visible y en el cielo invisible, pero todos ellos son expresión de un solo diseño por parte de Dios: hacer de mí un hijo que tenga su misma vida y sea eterno, la misma libertad y sea feliz, la misma comunicabilidad y sea amor como Él. Naturalmente, el plano no está acabado y el trabajo no está cumplido. Si estuviera terminado, sería el fin del mundo.
El mundo no está terminado aún porque el trabajo no ha sido llevado a término todavía. Y por eso, la creación está aguardando, en anhelante espera, la revelación de los hijos de Dios. Gime y está en dolores de parto. Romanos 8, 19, 22. Porque no es un trabajo fácil. La distancia del fin es la distancia que media en cada uno de nosotros desde su verdadero nacimiento, es decir, desde el día en que saldrá del albio de las cosas visibles para pronunciar con perfecta conciencia Padre, dirigiéndose al Creador mismo, y entrar en su casa a título de hijo, no de un cuadro que adorna la pared, a título de hijo, no de un jarro de flores, a título de hijo, no de un animal ignaro o ausente por ser incapaz de conocer a su padre. La historia del hombre sobre la tierra no es más que la historia larga y dramática y comprometida de su transformación, que es una auténtica gestación como hijo de Dios. ¿O no sería dramática si el hombre no tuviera que aceptar una de las más difíciles responsabilidades de Dios, la de la libertad? Ni sería tan comprometida si no existiera la realidad del pecado, que es la misteriosa maldad del hombre de poder decir que no al amor y de no aceptar el designio divino. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A todos los que le reciben les da el ser hijos de Dios. Él que no nació ni de la sangre ni de la carne, sino de Dios. Esto es Juan 1, 12, 13. Hacer un hijo. Dios hace de mí un hijo suyo. Dios se sirve del cosmos y de la historia para hacer el ambiente divino de mi nacimiento como hijo suyo. Él me plasma y me toca con las cosas creadas y me hace consciente poco a poco con la dulzura de su gracia y con la fuerza de su espíritu. Yo estoy dentro de las cosas, estoy hecho por las cosas, pero aspiro a una vida que va más allá de las cosas. Nacido en las cosas como hijo del hombre, me convierto en hijo de Dios. Nacido una vez de mi padre y de mi madre, que me han transmitido las realidades terrenas, naceré una segunda vez como hijo de las realidades celestes. Ahora soy como un feto inmaduro, a medio camino, entre mi pasado y mi futuro, entre las cosas que conozco y las que no conozco. No es una posición cómoda. En efecto, sufro. Sufro a causa de mi insuficiencia, de mi ceguera, de la nostalgia. A causa de mi insuficiencia, porque no estoy hecho aún y peco de inmadurez. De mi ceguera, porque no veo claro, tan encerrado estoy en las cosas. De la nostalgia, porque ya tengo en las venas la sangre de Dios y me toca soportar con paciencia mi sangre turbulenta y enferma de hombre. Si alguien me dijese que tendré que estar siempre en esta posición, me daría una noticia muy poco agradable. Es como si me dijera: tienes que estar siempre en el vientre de tu madre. Yo amo el vientre de mi madre, yo me he engendrado, pero salí de él apenas pude. Prefiero mirar a mi madre desde fuera y hacerlo Prefiero mirar a mi madre desde fuera a hacerlo desde dentro. No se está bien el vientre, o al menos se está mejor después, cuando se ha salido. El cosmos y la historia son como el vientre inmenso y múltiple, claro y oscuro, fácil y difícil, donde se efectúa mi generación, el ambiente divino de mi llegar a ser hijo. Sin embargo, yo he de ir más allá, y también vosotros, lo queráis o no, tenéis que ir más allá. Yo digo en mi esperanza: mañana es mejor que hoy,
porque la lógica de Dios, el amor de Dios, me están apuntando hacia lo mejor, no hacia lo peor, hacia la vida, no hacia la muerte, hacia la comunicación, no hacia la soledad, hacia la felicidad, no hacia el llanto. Por eso, cuando salga, miraré la tierra que me ha engendrado y diré, finalmente. Durante mucho tiempo he hallado el vientre de la tierra bastante cómodo, habitable, incluso bello y alegre, pero ahora me parece estrecho. Cuanto más me acerco a la puerta de salida, más aplastado me siento, y con el deseo de horadar la pared de lo invisible. Dios, que sabía esto, ha encontrado un medio extraordinario, un correctivo apropiado al deseo de correr y liberarse del peso de la tierra, la caridad hacia los hermanos. Oíd lo que dice San Pablo al respecto. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y si bien el continuar viviendo es para mí fruto de apostolado, no sé qué elegir. Me siento apremiado por ambas partes. Por una, anhelo la muerte para estar con Cristo, lo que es mejor para mí. Por otro lado, continuar viviendo lo que juzgo necesario para vosotros. Persuadido estoy de que me quedaré y permaneceré con vosotros. Filipenses 1, 21, 25. No puede expresarse mejor la actitud interior de quien vive de fe y se siente atenazado entre el amor de Dios que lo llama y el amor de los hermanos que lo compromete. Sí, prefiero irme, pero si aún soy útil para la Iglesia, pues me quedo. Pero cuando se está allí, la fe ha alcanzado esta amplitud y transparencia. La tierra y el cielo se ven mezclados, como si fueran una sola cosa, mas no por completo. Ir a ver el rostro del Padre es siempre mejor. Pero mientras tanto estoy aquí y he de quedarme. Estoy aquí y debo comprender por qué estoy aquí. Diré inmediatamente que la palabra comprender que he usado no es exacta. Comprender se refiere a la relación con las cosas que conozco y no me puede servir para aquellas que no conozco. ¿Cómo puedo comprender a Dios, a quien no veo? ¿Cómo puedo entender su paternidad que me supera y precede? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puede entender a la madre un feto? Debe confiarse, no queda más remedio. Uno que va a nacer no puede pedir a quien lo engendra la documentación sobre el porqué de su ser, o darle una lección sobre el modo de nacer. Dejarse hacer es la primera buena cualidad de toda criatura. Permanecer pasivos en las manos de quien nos precede, diríamos hoy. Hacerse disponibles a la realidad es la actitud más genuina e inteligente de quien no conoce su mañana y no sabe absolutamente nada sobre el camino que habrá de recorrer. Para lograr esto, la palabra apropiada es decir creo, pero es tan difícil. ¿Quién de nosotros no arruga la nariz ante la necesidad de creer? Sí, creer es difícil. Es difícil porque es una actitud madura en un ser inmaduro. Es difícil porque es una posición de amor y de extrema confianza en una criatura incapaz de amar y amasada de incredulidad. Es difícil porque es un casi todo resuelto en un feto en que está casi todo por resolver. Siento la tentación de decir, y os aseguro que lo he pensado mucho, que la fe es un verdadero círculo vicioso. Cuanto más la necesitas, menos la sientes. Cuanto más necesidad tienes de ella, menos sabes encontrarla. Precisamente cuando no sabes dónde volver la cabeza y deberías dejarte guiar, clavas los pies para hallar una solución que no puede venir de ti. Cuanto más ciego eres, más te empeñas en guiar a los otros. Es trágico y cómico al mismo tiempo. Somos como niños sabios y tercos que miran al médico que tienen delante con la medicina en la mano. En lugar de tenderse confiados, cerrando los ojos, llenos de esperanza, se apergaminan como animales salvajes, lanzando gritos discordantes y organizando tonterías.
Precisamente donde no se puede entender, quiere el hombre entender. Esta tentación es natural, es como agarrarse a una tabla conocida en un mar desconocido y agitado por las olas. Sí, es natural, pero no es suficiente. La fe es una dimensión nueva de la vida en relación con lo invisible. Y es difícil. Y sería incluso insoluble para el hombre si Dios, que es amor, no hubiera hallado la solución al problema. La solución es el Espíritu. El Espíritu Santo, que es el amor de Dios, es como el viento que no sabe de dónde viene ni dónde va, y que trastorna y sacude las puertas de Jerusalén en Pentecostés. Es como el agua que penetra en la tierra árida y la fecunda. Es como el sol que calienta y vivifica los miembros ateridos. El Espíritu Santo, que es el amor de Dios, la fecundidad de Dios, la creatividad de Dios, viene a visitarme y me dice: Dios es tu Padre. Primeramente me lo sugiere poco a poco, luego cada vez con más fuerza, después más fuerte aún, y así continuamente hasta el fin. Es como su testigo. Es una presencia que obra con fuerza y dulzura y que, trayéndome la luz de la verdad, con gritos inefables, me anticipa la más profunda de las oraciones. Padre. Dirigiéndose al Padre por mí, que todavía soy incapaz. Sí, es el espíritu de testigo presente en mí, el que va y viene, el que vuelve una y otra vez sin cansarse jamás, porque es el amor, y el amor no se cansa jamás. Tú sientes unas ganas tremendas de gritarle que no es verdad, que es imposible que Dios sea el Padre. Él sale, te deja blasfemar hasta que te cansas, y luego he aquí que vuelve de improviso, posado como una paloma sobre el diluvio de tus ruinas y sobre los detritus de tu cansancio, para repetirte una vez más: Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Sí, es difícil creer que Dios es Padre mirando las cosas desde nuestro punto de vista, pero es más difícil no creer. Circundados y habitados como estamos por un testigo tan solícito, antes o después tendremos que ceder. Además, es amor. Y el amor es invencible y es una prueba que la supera todas. Lo dice la Escritura, porque sois hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Sí, clama y clama. Yo lo siento con tal fuerza que no encuentro argumentos para contradecirlo, y si lo negara, pecaría contra él, es decir, contra el Espíritu, lo cual sería imperdonable, como dijo Jesús. Entonces prefiero repetir en los momentos difíciles las mismas palabras con que San Pablo expresa esta certeza. Este mismo Espíritu da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Romanos 8, 16, 17. Padre mío, he aquí el resumen de toda la revelación, la palabra que compendia toda la Biblia. He aquí el contenido de la buena nueva. He aquí el fin de todos los temores. Dios es mi Padre, en el sentido verdadero, profundo, auténtico y vital. Dios es mi Padre y me protege. Dios es mi Padre y me ama. Dios es mi Padre y me quiere con Él para siempre. Si Dios es mi Padre, ya no temo las tinieblas, porque Él habita también las tinieblas y las saca a la luz en el tiempo oportuno. Salmo 139. Si Dios es mi Padre, estoy en comunicación con Él, puedo hablar con Él, escucharlo y decirle: Padre mío y Dios mío. Esto es verdaderamente extraordinario y es la fuente de todos los dones posibles. Con Él tengo el don de la vida, con Él tengo el don de la verdad, con Él tengo el don del amor. Sobre todo con Él tengo el don de la casa. Toda mi experiencia sobre esta tierra me ha madurado para la idea de la casa. Tener una casa, vivir en una casa. Todas las casas que he habitado aquí abajo, positiva o negativamente, no han hecho otra cosa que solicitar:
madurar y algunas veces exacerbar la idea de que estamos hechos para vivir en una casa, para no estar solos. Estamos hechos de relaciones con otros, estamos hechos de amor, de dulzura, de don de sí, de reciprocidad. Estamos hechos para ir a una casa donde haya un padre y donde haya hermanos y nadie sea excluido. Estamos hechos para una casa que dé la sensación de estabilidad, de continuidad, de reposo. ¿Sí? Estamos hechos para una casa donde Dios es Padre y donde todos los hombres son hermanos. La historia de la salvación con sus etapas que van desde la alianza con Dios a la inhabilitación de Dios entre nosotros, desde la presencia de Yahvé en el campamento del desierto a la encarnación del Verbo, no son otra cosa que la actualización de un plan de amor en que nos vemos implicados para realizar la intimidad con el absoluto de Dios como presencia, como comunión, como conjunto. Y cuando San Juan en el Apocalipsis ve el fin de los tiempos en una visión que resume todas las realidades mesiánicas ya realizadas tras el triunfo de Cristo, tengo como materia de visión una vez más la casa. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí venir del trono una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo morará con los hombres. Se enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte. Apocalipsis 21, versículo 2 al 4. Sí, Dios morará con los hombres en la misma casa, y su presencia será tan absoluta en la criatura que excluirá, o mejor, superará las presencias anteriores, incluso la del templo. No vi en ella ningún templo, porque su templo es el Señor, Dios omnipotente. Apocalipsis 21, 22. Y donde la luz ya no es luz terrestre, sino la misma luz de Dios, la ciudad no había menester de sol ni de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba y su lumbrera era el Cordero. Apocalipsis 21, 23. Así termina este capítulo primero, diciendo que la casa, esa casa que buscamos todo el tiempo en la tierra, ¿no? Ese lugar donde reposar, donde sentirnos seguros, confiados. Ese lugar donde compartimos. En ese lugar va a habitar Dios. Me encantó. Continuamos entonces con la lectura de este libro.